שלום, אנחנו בשיעור בנושא אושפיזין אהרון, ספירת הוד, נקרא קטעים נבחרים. Estamos en una lección sobre el tópico Ushpizim, Aarón, Sefirá de Hod, fragmentos elegidos de las fuentes. Pueden encontrar el material de estudio en el sistema Arvut y pueden enviar preguntas durante la clase. Sí, la Sefirá de Hod en el Parzuf, porque es único, primero y antes que nada, porque es el lado derecho, el lado de Aarón. Y Tiferet, hasta la palabra misma, Tiferet, esplendor, belleza, habla de algo realmente especial. ¿Qué tiene de especial? Nosotros podemos ver esto también en las historias de la Torá, que Aarón estaba guiando a Moisés en sus acciones. Y en esto él era grande. En esto él era el socio, el gran socio de Moisés. Aparte de esto, la fuerza de Aarón, nosotros tenemos que tenerlo como nos lo dice aquí. Vamos a leer, ¿sí? ¿O no? Extracto 1. Ven y ve. Aarón era el brazo derecho del cuerpo, que es Tiferet. Por eso está escrito, que conduce a la derecha de Moshe, brazo de su Tiferet. ¿Y quién es Aarón, que es el brazo derecho de Tiferet? Acerca de Aarón se sabe que es llamado Chochviná, de Matronita. Es decir, para asumir el yugo del reino de los cielos, necesitaban la cualidad de Aarón, llamada Gesed, que es el estado de Jafet Gesed, que significa que sin importar el estado en el que esté, está satisfecho, porque asumir el yugo del reino es del lado de Gesed y no del lado de Jochma, sino por encima de la razón. Sí. Esto significa que nosotros debemos tener la cualidad de Aarón para tener una cualidad propia, porque él guía, como dice aquí, que él guía, él dirige la fuerza de Moshe en sus acciones. Y por eso es que se le llama, bueno, digamos, un amigo de Malhut. De forma que esta cualidad es necesaria para anular, para que él sea conspicuo, para que específicamente a través de él se dice que esta cualidad que llega de la fase de Gesed, de la cualidad de Gesed, nosotros tenemos la habilidad a través de ella alcanzar el yugo del reino de los cielos. Voy a encontrar las palabras, es un poco difícil para mí el día de hoy. Mijael, ¿quieres decir algo? ¿No? ¿Me estás mirando como que sí? Kiev. Querido Rav, ¿por qué aquí dice que Tiferet fue Aarón el brazo derecho de Tiferet?
Sí, Tiferet, pero ¿por qué es que él era el lado derecho? Porque, pues, a través de esta cualidad, todo el cuerpo se expresa, porque tenemos aquí, bueno, lo que hay en Aarón, lo más importante es Hafetz Chesed, deleitarse en misericordia, porque dice aquí que él estaba contento, y Hafetz Chesed significa que no quiere nada para sí, desea todo para otorgar, está contento. Esta cualidad él puede ahora otorgar a los demás. Y por eso es que él aquí también añade que él estaba contento por aceptar el yugo del reino de los cielos del lado de Gesed, pero no del lado de Jochma, sino más bien por encima de la razón. Vamos a ver esto después. Extracto 2. Necesitamos saber que el brazo derecho es considerado como Gesed. Hasadim, totalmente abierto. Que es el Kli de otorgamiento. Es decir, solo quiere hacer benevolencia y otorgar. Por su poder, Aarón trajo este poder para el pueblo de Israel. Debido a esto, nadie podía luchar contra el pueblo de Israel, ya que la conducta del cuerpo es que le produce a una persona que vea y que si lo escucha, le dará muchos placeres. Pero si el cuerpo oye que su único deseo es otorgar, ve que no tiene la fuerza necesaria para hablar con él. Recibieron la fuerza de otorgar de Aarón el Cohen, que es la cualidad de Gesed, y estaban adheridos a él. Por lo tanto, estaban bajo su dominio. Por lo tanto, cuando Aarón murió, perdió el poder de otorgamiento y comenzó la guerra de recibir para sí mismo, porque el cuerpo ahora podía encontrar un lugar para discutir con él. Sí, esto significa que lo que sucedió en todo el grupo, en el cuerpo, en la nación, es que la cualidad de Aarón estaba dando la cualidad general de otorgamiento y por lo tanto eran capaces de luchar en contra de la inclinación al mal. Mientras que cuando Aarón falleció, ellos comenzaron a pensar cada quien sobre sí mismo. Y hubo peleas y problemas y no podían luchar en contra de las fuerzas externas. ¿Qué significa que perdió el poder del otorgamiento, que Aarón murió? Esas cosas suceden porque todos los discernimientos deben revelarse en el cuerpo, todas las fuerzas, las cualidades de ambos lados y también de la línea media. Y por lo tanto, había constantemente una combinación de asuntos. Así como aprendemos Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y ahora tenemos a Aarón. Después vamos a tener también a José y David. Respecto de... No es suficiente. Si Hafetz Chesed fuera suficiente, entonces todo hubiese sido construido en Hafetz Chesed, porque necesitamos otras cualidades. Más bien aquí vemos cuánto es que cada cualidad, que es única, también requiere apoyo de las otras cualidades.
Esto no es simple, ¿sí? ¿Qué significa? Que hay una cualidad que cubre todo, pero solo es una parte de todo el Parsuf. El hecho que cubre todo así no significa que puede funcionar en lugar de lo demás, porque de otra forma solamente habría una cualidad y eso es todo. Y el Creador hubiese creado el deseo de recibir, lo hubiese vestido en la cualidad de Gesed, de benevolencia, digamos, y Sí, pero cuando dice que no necesita nada, ¿esta cualidad no tiene un deseo de desarrollo, de avanzar? no, porque esta es la cualidad, Gesed, la derecha, por encima de la razón, pero cada una tiene una habilidad especial para conectarse con el Creador. יש PT 35, רב. בסדר. PT 35. PT 35. תודה רבה רב. אז מה זה בעצם התכונה המיוחדת של אהרון שהוא המשיך Gracias, את Rab. הכוח הזה לעם ישראל? ¿Cuál es la cualidad especial de Aarón que extiende esta cualidad al pueblo de Israel? Bueno, primero, antes que nada, Aarón es el hermano mayor de Moshe. Él era sacerdote, él era un Cohen, es decir, una fuerza muy especial que fortalece y guía a las personas hacia adelante. Él crea una conexión para las personas. Y aunque nosotros aprendemos que los sacerdotes son una fuerza muy fuerte, entendemos cuán necesarios son y cuán dulces, suaves son. Es difícil de un solo extracto sacar todas las cualidades de Aarón. Número 3. Todo el esfuerzo comienza cuando una persona quiere ir por encima de la razón y necesita recibir esa fuerza desde arriba. Esto les llega a través de la cualidad de Aarón. Pero ahora la persona misma debe atraer esa fuerza, es decir, pedir al Creador que lo ayude. Es decir, esa misma fuerza que le permite a la persona caminar por fe por encima de la razón, esta fuerza que llega de lo alto, también puede llegar aparentemente a través del Creador o puede llegar también a través de la persona que pide esta fuerza, que le pide al Creador que le dé esta fuerza. En ese momento comienza a discernir entre dos cosas. Uno que espera que el Creador le ayude a recibir ese poder y se para y lo espera. Y dos, uno que no tiene paciencia para esperar a que el Creador lo ayude, sino que más bien comienza a trabajar y luego grita pidiendo ayuda al Creador y dice: porque las aguas están amenazando mi vida. Y debido a que ya ha llegado a un claro entendimiento de que solo el Creador puede ayudarlo, recibe ayuda. Sí. Aquí, de hecho, el Rabash nos está dando dos posibilidades de cómo abordar esta fuerza a través de la cual nosotros adquirimos la fe por encima de la razón. O es que esto llega a través de nosotros, esperando pacientemente, es decir, ¿cuándo es que llegaremos a esto? O es que nosotros irrumpimos y demandamos con toda
suerte de demandas y clamores de que el Creador nos dé la fe por encima de la razón. De verdad, la persona siempre va a pasar a través del primer estado y luego el segundo estado. Pero ¿cuánto tiempo va a estar en el primer estado que sea simplemente esperando y luego llega al segundo estado, donde él irrumpe y demanda esto? Esto depende de la persona. Esto depende del grupo. Esto depende de cuánto es que entiende que aquí es que el grupo, la demanda grupal es la que puede ayudar a todos a cortar el camino. Tel Aviv 1. Buen día, amigos. Dice que cuando muere Aarón, la cualidad de otorgamiento muere con él. Ok, primero, antes que nada, deberíamos tener la cualidad de Aarón y luego vamos a hablar de esto. Es decir, la cualidad de Gesed, de benevolencia, se va de la persona para darle a la persona la posibilidad de avanzar. Porque si fuera solamente la cualidad de Gesed, entonces aparentemente no puede avanzar. Gesed es una cualidad que también bloquea nuestro avance, porque no permite que el deseo de recibir se desarrolle. Como aprendemos siempre, el avance es en dos piernas. Sí, sí, y de verdad, el avance es de hecho en la línea media. El avance ocurre cuando utilizamos estas dos fuerzas, tanto la derecha como la izquierda, para avanzar a través de ellos, la línea media. Jacob es la línea media, no tiene que ver con Abraham y Isaac. קטע 4. בבקשה. קטע מספר 4. אהרון Extracto número 4. 4. A Aarón viene la palabra irur, reflexión, y es anterior y causante de Moshe, y el despertar de abajo, que es anterior al despertar de arriba, llamada Moshe, porque Moshe es llamada Choshviná de Malka, y Aarón, Choshviná de Matronita. Ambos son iguales en profecía, porque los labios del Cohen guardarán Da'at, porque él es un ángel de Dios, de los ejércitos. Por eso, Aarón y sus hijos son quienes hacen todos los sacrificios del mundo. Es por eso la paz, y en su mano está el secreto de la triple bendición. Bueno, tenemos aquí palabras que no entendemos del todo, que no las hemos estudiado, pero no es problema. En resumen, los dos, Moshe y Aarón, operan hacia la conexión de las personas y el avance de las personas. Ellos atraen para toda la nación, es decir, para todas las fuerzas, todas las sefirot que hay en el grupo. Ellos atraen para ellos el otorgamiento superior, la influencia superior. Ok, siguiente. Extracto 5. El hombre por sí mismo no puede sentir. Por eso cada uno necesita un Rab que lo instruya. El hombre debe creer todo lo que su Rab le dice, que es de acuerdo con el Creador. De lo contrario, no estará de acuerdo en dejar su lugar y aceptar el vaivén del camino. El orden de las salidas y desplazamientos es justamente por medio de Moshe y Aarón, porque Moshe se llama Choshviná de Malka y Aarón Choshviná de Matronita, porque Aarón beneficia
a las velas, es decir, la corrección de las cualidades, que sean capaces y aptos para recibir la abundancia. Eso se llama que prepara la congregación de Israel. Y Moshe se llama atraer la luz de la Torá, que es el asunto de Shoshvinah de Malka, es decir, atraer la abundancia a las vasijas corregidas. ¿Qué es lo que nos dice Rabash? Él quiere dividir para nosotros las líneas entre las fuerzas llamadas Moshe y las fuerzas llamadas Aarón. Aarón prepara las vasijas y Moshe las organiza de manera que vaya a haber conexión y poder pasar la luz superior de arriba para abajo. Leamos de nuevo. Extracto 5. El hombre por sí mismo no puede sentir, por eso cada uno necesita un Rav que lo instruya. El hombre debe creer todo lo que su Rav le dice, que es de acuerdo con el Creador. De lo contrario, no estará de acuerdo en dejar su lugar y aceptar el vaivén del camino. El orden de las salidas y desplazamientos es justamente por medio de Moshe y Aarón, porque Moshe se llama Shoshvinah de Malka y Aarón Shoshvinah de Matronita, porque Aarón beneficia a las velas, es decir, la corrección de las cualidades, que sean capaces y aptos para recibir la abundancia. Eso se llama que prepara la congregación de Israel, y Moshe se llama atraer la luz de la Torá, que es el asunto de Shoshvinah de Malka, es decir, atraer la abundancia a las vasijas corregidas. Nosotros deberíamos ser una nación, un pueblo de sacerdotes. ¿Qué de esto se relaciona al rol de Aarón? ¿Qué podemos tomar de esto? ¿Qué tomamos de esto? Apoyar todas las acciones del pueblo de Israel para elevarlas por encima de la razón. Aarón, de hecho, toma todas las cualidades de la persona y las conexiones hacia esto, que es la conexión correcta entre todas las partes rotas, entre todas las partes quebradas del alma, el alma de Adam Rishon, de forma que puedan estas recibir la luz superior y puedan realmente brillar. Es como dice aquí, que Aarón era responsable de iluminar las velas y todas estas cosas que tenían que suceder en el templo, es decir, en el grupo. Y luego, ¿cómo es que lo hacía? Él lo hacía al atraer la luz de lo alto, que es la cualidad de Moisés, y se les llevaba a Moisés unas vasijas que estaban conectadas y corregidas, y este era el rol de Aarón, es decir, no podían trabajar una sin la otra, pero de todas maneras, desde el otro lado, habían roles y los roles eran diferentes y no podían lograrse a través de una sola cualidad, sino a través de ambas cualidades. Y en esto, de hecho, eran opuestos.
Siguiente. כדי להכניע לכל אלו הבאים מצד שמאל, 6. Para subyugar a todos los que vienen del lado izquierdo, בא מימין, hace falta la vara de Aarón, porque Aarón viene de la derecha, que es Cohen, y la izquierda se rinde ante la derecha. Sí, esta es la razón por la que precisamente necesitamos esto para corregir la izquierda a través de la derecha. Tenemos aquí algo de una cosa y su opuesto aquí. Cuanto es que estas cualidades son opuestas la una a la otra y cuantos que no están cumpliendo su rol. Si es que Aarón es, digamos, de la línea derecha, Gesed, entonces, ¿cómo puede ser que, de hecho, ahora veamos las cualidades de Aarón como tan duras del otro lado? Bueno, vamos a ver. Número 7, por favor, ¿verdad? 7. Está escrito en Aarón, y Aarón levantó su mano con un yod faltante, lo que significa una sola mano. Es porque la derecha se debe levantar sobre la izquierda. Y preguntamos, ¿qué nos enseña esto en el trabajo? De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar que la persona debe caminar por la izquierda. Debe tener cuidado de que la derecha siempre está por encima de la izquierda. Es decir, que mientras camina por la izquierda y mira si la presentación del trabajo está completo o no, debe tener cuidado de poder regresar inmediatamente a la derecha, lo que significa que la derecha siempre tendrá mayor importancia. Izquierda. Y que necesita la izquierda solo para ayudar a la derecha. Así tendrá lugar para estar siempre completo y en el camino de la verdad. Es decir, para estar contento con la parte que le toca. Y esto se llama fuerza de redención, de retención. Sí. Eso significa que si constantemente está sosteniéndose por encima de la izquierda, entonces no va a estar equivocado y avanza correctamente. Esto se considera que utiliza la bendición de Aarón. Elevar las manos y bendecir al pueblo de esta forma. Bendecir todas las cualidades de forma tal que eventualmente avancen y se conecten y alcancen así el escrutinio del nombre del Señor. Sí, Mijael. Pregunta en el salón. ¿Puedes explicar? Estoy confundido. ¿Hay una cualidad respecto de la otra? Por ejemplo, Aarón es la derecha, aparentemente está a la izquierda, pero dice que también está a la derecha. Entonces, ¿dónde está el error aquí? Las personas siempre preguntan esto, se confunden con esto. E incluso ahora estoy seguro de que nuestros amigos que están en elección, la mayoría de ellos, si no todos, también están confundidos al respecto. Vamos a escudriñar estas cosas gradualmente, porque con solamente estos extractos no es suficiente. Necesitamos una historia que nos va a explicar cuál es la conexión entre estas cualidades y cómo es que nos ayudan a escudriñar.
Así que estoy feliz de que tengas la paciencia. En el primer extracto, lo que se distingue es que está satisfecho. ¿Cuál es este estado? A través de la luz que reforma como de costumbre. ¿Qué más puedo responder cuando una persona de todas maneras trata de estar conectada en el grupo y trata de conectarse con ellos y entonces la luz superior actúa sobre esta persona y opera de tal forma que están contentos con lo que sea que tienen? הרב, במה השמאל עוזר לימין? למה הימין צריך את השמאל ¿Por שיעזור? qué la izquierda ayuda a la derecha? ¿No debería ayudar a la derecha? Porque no hay fuerzas. La derecha solamente puede crecer con la condición de que la izquierda crezca y la empuja a crecer como derecha. Así es como esto funciona. Una cosa no puede funcionar sin la otra. ¿Cuál es la conexión? Quiero entender. Esas son cualidades opuestas en la persona y que solamente a través de la combinación correcta en la persona es que la persona puede escudriñar aquello que está operando en él, las fuerzas que están operando en la persona y cómo es que tiene que sobreponerse, cómo es que tiene que comportarse, cómo es que él tiene que... Mira, yo entiendo. Es que esto es siempre, en la medida en la que nosotros estudiamos, cuando llegamos a la cualidad de Aarón, empiezan las confusiones. La izquierda le da el poder a la derecha. ¿Qué significa que cubre, que se le da sobre? La derecha cubre la izquierda. No lo entiendo. Necesito el poder para poder avanzar. Digamos de la izquierda. ¿Qué significa que izquierda cubre la derecha? No entiendo. Para avanzar, uno tiene que estar en la fuerza de otorgamiento. Para poder estar en la fuerza de otorgamiento, tienes que sentir que tienes una fuerza mayor en la recepción y entonces tú desarrollas tu otorgamiento. Entonces, has desarrollado el otorgamiento de una cierta manera y de pronto te das cuenta que te falta la fuerza de recepción. Entonces, así es que te vas un poco a la izquierda, y así avanzas, izquierda, derecha, como cuando caminas con dos piernas. Mira, pronto lo vamos a ver, pronto lo vas a ver. De estos extractos es imposible aprender estas cosas porque más bien tienes que tomar estos artículos y hay una razón por la que Rabash escribió estos artículos y tienes que leerlos de manera completa. No es mucho. Estos son 5, 6, 7 artículos. Sin embargo, te explican algo aquí. Pero lo que yo te recomiendo aquí es que leas estas cosas en el grupo. O tal vez les vamos a leer juntos. Zvika, por favor. Ya, buen día, amigos. Dice aquí que la derecha corrige a la izquierda. Sabemos que por otro lado, derecha e izquierda tienen que ser iguales. Completar uno al otro. ¿Qué significa completar una a la otra? Que lo que hay en uno, la otra fuerza viene y la organiza. Entonces, si son iguales, significa que en la medida en la que los dos están avanzando, se complementan, complementan la contradicción entre ellos y todo se organiza en la línea media. Para que entendamos mejor acerca de la escena,
¿Qué significa que la derecha corrige a la izquierda? Quizás el ejemplo. Claro que la derecha corrige a la izquierda. El amigo pregunta cómo proyectar esto a la decena. El Rab dice, ok, entonces que todas las fuerzas egoístas que despiertan en la decena, como dice aquí, el amor cubre todas las transgresiones. Entonces necesitamos las transgresiones porque de otra forma el amor tampoco puede expresarse. ¿Cómo las transgresiones llegan a la escena para cubrir la izquierda? El Creador organiza esto porque el Creador dice, yo he creado la inclinación al mal. Entonces el Creador se encarga de esto y nosotros solamente tenemos que encargarnos de saber cómo cubrirlas. Y vamos a tratar, no tenemos que tratar, solo tenemos que tratar, porque no tenemos que conocer esto precisamente, sino pedir que el Creador cubra estos deseos de recibir todas las corrupciones con la derecha. Turquía 1. My friend is asking, can we think of Aaron as individual effort and Moses as group work? ¿Acaso no se entendió, amigo? Disculpen. Aarón es individual y Moshe es colectivo. No. Tal vez así es como, así parece a través de algunos de estos extractos, pero podrías decir al revés. Aarón viene del lado de las personas y Moshe llega del lado más individual. No es así. No es así como nosotros hablamos de estas cualidades. Vamos a continuar. Mijael. קטע מספר 8. אהרון זכה בנבואה עליונה על כל Aarón fue recompensado con profecía superior וזכה por sobre todo el resto de los Kohanim y fue recompensado con la Kehuná superior, por sobre todos porque era el gran Cohen. Eso significa que entre todos los sacerdotes, él era el sacerdote más grande. אמר משה, והם לא יאמינו לי, שפירושו Número 9. לקבל עליהם Y Moshe dijo, no me creerán ni escucharán mi voz. Esto quiere decir que no querrán asumir el camino del trabajo de fe por encima de la razón. Entonces el Creador le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Una vara. Échala en tierra. Y luego se convirtió en una serpiente. Esto significa que no existe un estado intermedio entre la vara y la serpiente. Es para saber si uno se encuentra en Kedushá o en la Sitra Achra, el otro lado. Resulta que, de cualquier forma, no tienen más alternativa que asumir el estado de fe por encima de la razón llamado vara. Esta vara debe estar en la mano y no debe ser lanzada. A esto se refiere el versículo, la vara de Aarón tenía brotes. Quiere decir que todos los brotes que uno consiguió en su servicio al Creador estaban basados concretamente en la vara de Aarón. Esto significa que Él quiso darnos una señal para que podamos saber si transitamos por el camino de la verdad o no. Él nos dio una señal para conocer solamente las bases del trabajo, es decir, sobre qué base uno está trabajando. Si su base está en la vara, es Kedushá, santidad. Si su base está dentro de la razón, esta no es la forma de alcanzar la Kedushá. Esto significa que la persona que camina en el camino, cada uno de nosotros, si él eleva la fuerza de otorgamiento por encima de la fuerza de recepción, es considerado que está yendo de manera correcta. Y si camina de tal forma, entonces la vara, que había descendido en importancia para él,
Esto es considerado que la vara de Aarón tenía brotes, o sea que tenía bendiciones en el camino y él está yendo hacia el propósito de la creación. Por lo tanto, él ve que todo su desarrollo que él tiene llega específicamente de la vara de Aarón, la vara de Aarón. Eso es. Ahora tenemos que darnos cuenta por qué se llama Aarón de la caja. Aarón, la caja donde recibió los 10 mandamientos en el monte, la arca del pacto. Pero la caja es más claro, digamos. Por eso es que lo llamamos Aarón. Él incorpora la Torah. ¿Qué más puedo decir? También la vara de Aarón que sostiene en su mano va en fe por encima de la razón. Y si cae la vara, desciende en importancia. Si lo arroja al suelo, entonces la vara se transforma en serpiente. Aquí vemos las dos formas de nuestro trabajo y necesitamos intentar ser sensibles a ello. ¿Acaso agarramos la vara con la mano y avanzamos correctamente hacia adelante en fe por encima de la razón, la fuerza de otorgamiento, que constantemente la incrementamos más y más? O si nos olvidamos de ello, que no podemos sostener la vara con la mano y esta cae al suelo y se transforma en serpiente. Si nosotros caminamos con la vara en nuestra mano, entonces alcanzamos un estado en donde esta vara da frutos, aparentemente, donde todas las fuerzas que tiene dentro de sí, dentro de la vara, emergen de la vara de Aarón, y este es el signo de que revelamos nuestro trabajo de la forma correcta. ¿Está bien? קטע מספר 10. Continuamos. כתוב וידי משה כבדים. Extracto número 10. שהיה קשה וכבד. Y está escrito, las manos de Moshe son pesadas, es decir, eran difíciles. Era difícil y pesado para Israel sostener la importancia, las manos de Moshe, es decir, que sentían pesadez en la fe, que era para ellos un yugo y una carga, el darles el yugo de la fe. Y tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Piedra, even, es de la palabra comprensión, havaná. Significa que tomaron todas sus comprensiones y razonamientos y los pusieron bajo Moshe, es decir, bajo la fe. Que el asunto de la fe, llamado Moshe, se monte sobre la mente, llamada comprensión y piedra.
Y Aarón y Hur soportaron sus manos, dieron soporte a su mano, es decir, a la fe, que les ayudaron a Israel a levantar la mano de Moshe, es decir, que dieron fuerza al pueblo de Israel para levantar la fe. Este es el significado de y sus manos fueron fe hasta que llegó el sol. Es decir, que asumieron la fe hasta la anulación de toda la fuerza de la mente llamada sol. La fuerza del intelecto no desaparece de la persona, que llega a ser estúpido sin ningún cerebro. La fe crece por encima de la razón. Si él avanza en fe por sobre la razón, se vuelve más sabio, más inteligente. En la medida en que mayor sea su fe, habrá más razón, esta crecerá, la persona se volverá más sabio. Aquel que va por encima de la razón es más sabio. Aquel que trabaja bajo la razón, él confía solo en su intelecto y se vuelve más estúpido. Las manos de Moshe son un concepto que son pesadas y Moshe no puede mantener sus manos elevadas. Llegan los amigos y lo sostienen de la derecha y de la izquierda y toman una piedra que es la piedra, el corazón de piedra, la comprensión, no arriba sino que debajo de las manos, que el alcance sea por encima de la comprensión de uno. Y esto así Moshe se salva a sí mismo en esta recepción de la pesadez. Y cuando Aarón sostuvieron sus manos, ¿cómo lo hacemos en el grupo? ¿Cómo se sostienen? Israel soporta a Moshe. Moshe eleva sus manos con su ayuda y con las manos en alto pueden recibir la fuerza de la fe. Y de esta forma sostiene las manos, o sea, recibe la fuerza de la fe, mientras brilla toda la luz, o sea, de la mañana hasta la tarde. Y a través de esto, aparentemente se anula completamente la fuerza del conocimiento respecto de la fe. Hay cosas aquí, pero escucharemos acerca de ellas. Algunas veces se está escuchando esto por primera vez. Спасибо, Рав. А можно сказать, что свойство Аарона, основная сила... Muchas gracias, Rav. Podríamos decir que una cualidad de Aarón es la fuerza principal para construir la vasija. Construir la vasija, no hay algo más o menos importante. Respecto de cuál es el orden de estas fuerzas, de cómo aparecen en la persona. Esto es lo que diría. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos, 11. Extracto número 11. Del comienzo hasta el fin, digamos, Mijael,
En el comienzo tenemos que atravesar todo, pero aprendemos cómo aprender, estudiar, luego leer todo del comienzo al fin y luego la explicación, escrutinios. Así es como lo hacemos. קטע מספר 11. אם עבודתו הוא על יסוד הארציות, יכול... Extracto número 11. Si su trabajo está basado en cuestiones mundanas, siempre puede encontrarse bien, pero si su trabajo se basa en el nivel de otorgamiento y por encima de la razón, necesitará constantes esfuerzos para no caer en la raíz de recepción que está en uno y dentro de la razón. Uno no debe distraerse ni por un momento, de lo contrario caerá en su raíz mundana llamada polvo. Como está escrito, porque polvo eres y al polvo regresarás. Y esto ocurrió después del pecado del árbol del conocimiento. Uno examina si está avanzando en Kedushá o todo lo contrario, ya que cualquier otro Dios es estéril y no da fruto. El Sagrado Zohar nos proporciona esta señal, que precisamente sobre la base de la fe, llamado estado de vara, uno logra la fecundidad y la multiplicación en la Torah. Este es el significado de la vara de Aarón tenía brotes. Los brotes y todo lo que crece viene específicamente a través de la vara. Vamos a leerlo nuevamente. Extracto número 11. Si el trabajo se basa en cuestiones mundanas, siempre puede encontrarse bien. Pero si su trabajo se basa en el nivel de otorgamiento y por encima de la razón, necesitará constantes esfuerzos para no caer en la raíz de recepción que está en uno y dentro de la razón. Uno no debe distraerse ni por un momento, de lo contrario caerá en su raíz mundana, llamada polvo, como está escrito, porque polvo eres y al polvo regresarás. Y esto ocurrió después del pecado del árbol del conocimiento. Uno examina si está avanzando en Kedushá o todo lo contrario, ya que cualquier otro Dios es estéril y no da fruto. El Sagrado Zohar nos proporciona esa señal, que precisamente sobre la base de la fe, llamada estado de vara, uno logra la fecundidad y la multiplicación de la Torah. Este es el significado de la vara de Aarón que tenía brotes. Los brotes y todo lo que crece vienen específicamente a través de la vara. ¿Preguntas? Kiev. Vlad, ¿atem lo shomim? No te escuchamos. אני מצטער. זה תקלה שלכם או שלנו? אולי שיצא וייכנס שוב, זה יכול לסדר את זה. ¿Hay algo de nuestro lado o de su lado? выйди и снова войди в Раз. Слышно? Да, слышно. ¿Se escucha? Раф, тут по поводу вот этого посоха Аарона, да, как тут здесь пишет, что это как признак Querido Rav, святости или нет. И у меня вопрос. de acuerdo a la vara de lo que está escrito acá de la vara Если мы идем путем святости. de Aarón, ¿es un signo de santidad o lo contrario? ¿Por qué necesitamos estos signos, esta evidencia, si estamos avanzando hacia santidad? ¿Cómo tú sabes si estás en el correcto camino o no? Fe por sobre la razón, camino de otorgamiento, alcanzamos que
estos brotes de la vara, pero elevarlo se vuelve lo más importante, porque es más alto en importancia. No hay nada más importante para ti que eso. Entonces, la vara de Aarón brotó, porque este brote es un resultado de la fuerza de la fe. La fuerza de la fe en sí mismo es una fuerza pequeña, no es grande. Es como una llave. Es pequeño, muy pequeño, pero si tú le insertas la llave, esta cerradura abre y todo el mundo se abre para ti. Este es todo el asunto de la fe por sobre la razón. Algo pequeño, débil, no hay pruebas aquí, no puedes agarrarlo con tu intelecto. Se percibe, pero se abre de pronto. Se abren las puertas de la gran carroza y entras. Exactamente esta pequeña llave se llama fe por sobre la razón. Por lo tanto, esto es la clave para todo el éxito espiritual de la persona. Necesitamos solamente pensar sobre esto. Y esto se comienza a clarificar. Hay varios estados aquí. El estado previo, en donde la persona está casi dispuesta a morir. Lo decimos, ¿qué tengo más allá aparte de esta vida? No alcanzar algo. Esto por un lado. Por otro lado, nosotros al menos, con la ayuda del grupo, es su fuerza, pero el grupo lo obliga a la subyugación, a poder avanzar. Junto con ello, poco a poco se vuelve claro cuál es la fuerza de la fe. La fuerza de la fe por sobre la razón. Este es el significado. Moscú 6. Да, Рав. Может быть, Рав уже ответил на этот вопрос, но так кажется, что... Sí, gracias, Rav. Tal vez sí ya recibimos una respuesta, pero me parece que las cualidades de Aarón son más difíciles de tomarlas, de entenderlas que la cualidad de Moshe. Siempre cuando recibimos Uchpisim de Aarón, tenemos problemas. No corremos el problema, no sabemos exactamente cuál es esta cualidad, porque está conectada a la fuerza de la fe. Moshe también se percibe incorrectamente, porque aparece ante nosotros como una fuerza especial que nos empuja. No, bueno, aprenderemos esto cuando comience la persona a hacer escrutinios. Suceden lentamente, porque estas cosas no vienen del intelecto, que es como típicamente entendemos querer sostener, ordenar cosas. Estas llegan del trabajo interno. Hay muchos amigos cerca, digamos cientos, hombres, mujeres, y tenemos que comprender ¿qué los detiene? No sabemos, no podemos hablar de los esfuerzos. La plegaria aquí y allí comienzan a identificar cosas. Esto es como un bebé. ¿Hasta cuánto pueden sentir, comprender? Él está presente, pero no presente, es como ausente.
un pedazo de carne o una roca, pero gradualmente, poco a poco, a través de estar en contacto con nosotros y otros objetos, gradualmente comienza a requerir sentidos. En la correcta actitud, los tipos de ánimo, intenciones, etc. Somos lo mismo nosotros. Como un niño que entra a un mundo no familiar, pero se vuelve familiar para él. Y mientras más hace, nosotros preparamos para él. Gradualmente se vuelve más y más amplio para sí mismo. Así crecemos en la espiritualidad. Así es como que nos dice la fe por encima de la razón. Inténtalo. Intentas escuchar hasta cuanto sea posible. Haz algo, incluso si no entiendes, como niños. Pero hay una fuerza interna de resistencia que los hace participar en este mundo. Él mira a los adultos, así que compramos para él algún plástico, algún juguete, un auto. A través de esto, expresa su deseo de asemejarse a los adultos. Y cuando él intenta parecerse a los mayores, precisamente así, es exactamente como nosotros crecemos. Como niños en este mundo corporal, aparentemente crecemos como niños en el mundo espiritual. En ayudarnos unos a otros, como niños cuando juegan juntos en el cajón de arena, construyen casas con bloques de plástico. Aparentemente tenemos que así ayudar unos a otros en este requerimiento de intelecto y así poder avanzar en las mismas acciones, la misma dirección. Entonces discutimos ahora qué significa la vara de Aarón. O sea, si vamos en fe por sobre la razón, y nosotros nos desarrollamos en la dirección de la fe, la fuerza del otorgamiento, la dirección. Nosotros pensamos que en este mundo la fe es algo que nos ayuda en algún incidente, pero esto no es la misma fe de la espiritualidad, primero que todo. Necesitamos comenzar a sentir de alguna forma, pero de sentir la fuerza de la fe espiritual, esto es solamente la medida en que la apreciamos, la valoramos, porque algo que no valoramos, esto no es importante para nosotros, simplemente no podemos sentirlo, lo despreciamos, lo miramos hacia abajo, observa todo. Imagínate, si diéramos importancia a las cosas más pequeñas, se transformarían en las cosas más grandes para nosotros. Abriríamos nuestros ojos, sentiríamos cuán importante es en esta complejidad. Entonces entraríamos al conocimiento de nuevas cualidades. Por lo tanto, nosotros leemos juntos el número 12. Cuando Moshe y Aarón se dirigieron a los hijos de Israel, tal como está escrito, Moshe y Aarón reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y Aarón les transmitió todo lo que el Creador le había dicho a Moshe, y mostró las señales al pueblo, y la gente creyó
y escuchó. Éxodo 4:29. ¿Tú ves cómo sucede? Moshe y Aarón llegan a los hijos de Israel, estas cualidades principales, cualidades inferiores llamados hijos de Israel, presente en el. Entonces estas cualidades van desde el Rosh al Toj del Parsuf. Por eso que Moshe y Aarón reunieron a los ancianos de la nación, los sabios, y así pasa al resto de las personas, al resto de la nación. Aceptan al Creador y sirven a Moshe. De esto vemos que tan pronto como Moshe y Aarón se acercaron a los hijos de Israel, ellos aceptaron lo que el Creador les había dicho, lo que el Creador le había dicho a Moshe con fe por encima de la razón. Antes de examinarlo todo, porque con la fe por encima de la razón, aunque no comprendían, no podían sentir nada, pero aceptaron estas cosas porque pertenecían a Moshe, a Aarón y el Creador. Y todo lo que los egipcios les quisieron hacer comprender mediante todas las preguntas y dudas sobre la fe de Israel no contó en absoluto porque fueron por encima de la razón. Si no escuchaban a los egipcios. Por esta razón, el hecho de que todo el tiempo estuvieron en exilio no pudo afectarlos en absoluto ahora. Significa que estaban bajo el gobierno del faraón y tomaban consideración solo el intelecto, pero ahora ir por encima de la sensación, por encima del intelecto, entonces están listos para el éxodo de Egipto. Esto es un gran paso en ir de la razón a fe por sobre la razón. Así tú puedes escapar del control del faraón en Egipto. Por supuesto que hay distintas etapas más que escapan de noche. El Mar Rojo. Así es como vamos escapando por encima de la razón. Por eso tengo que batallar en contra a todos estos entendimientos y fuerzas y sensaciones que tenemos dentro de la razón, dentro de nuestro deseo, en el intelecto, en nuestro cerebro, en nuestro corazón, e intentar elevarnos hacia las fuerzas de otorgamiento. Entonces estaremos listos para el éxodo de Egipto. Esto significa que los hijos de Israel estaban listos para que llegaran Moshe y Aarón. No es que exactamente listos, pero ya se desarrollan hacia la salida. Dejar el discernimiento del intelecto, de la razón, y comprender junto con esto cuál es el próximo grado, la fe por sobre la razón. Cómo podemos ir de un estado y saltar al siguiente. ¿Necesitaban estas pruebas, estas señales para poder elevarse por encima de la razón? Sí. También la preocupación sobre el Mar Rojo no lo tenían en sus cualidades. Fe por sobre la razón es algo que es completamente nuevo, es un nuevo método de percepción de la realidad, de lo que tenías antes.
Lo que fue en el exilio de Egipto ya no funciona fuera de Egipto. ¿Y de dónde sacaron la carencia para elevarse por encima de la razón? ¿De dónde sacaron estas señales? Uno es la preparación del Creador desde antes. Pero nosotros masticaremos, tragaremos esto, está frente a nosotros, no entramos en esta transición compleja, bella, no es clara, no es clara porque toma lugar en la mente y sensación, en el intelecto, pero por encima del intelecto y la sensación nosotros tenemos que romper este espacio para que se vuelva más comprensible. Incluso elevarnos por encima de la razón propia. Avanzaremos. Una pregunta de la sala. No. Del extracto previo no arrastres las personas contigo. Good morning, Rav. Quita 4. Buenos días, Rav. ¿Cuál es la diferencia entre Abraham y Aarón? ¿Cuál es la diferencia entre Abraham y Aarón? Son dos peldaños. Abraham es el padre de la nación, Abraham. Aarón está bajo él. Es el hermano de Moshe. Son grados distintos, distintos tiempos, distintos desarrollos. En la persona, cuando él descubre estos estados de Moshe y Aarón, Ita 1. Caro Rav, perché abbiamo bisogno di Aaron, di un sacerdote? Querido Rav, ¿por qué teníamos a Aarón como sacerdote? ¿No bastaba con Moisés para tener la fuerza por encima de la razón? No, hasta Gidlo. We haven't translator. Diles la traducción. Speak English, please. Habla inglés, por favor. Repeat, please. Be in italic. In italiano, ok. Perché abbiamo bisogno di Aaron, che è un sacerdote? ¿Por qué necesitamos a Aarón? La fede sopra la ragione per rivolgerci al Creatore? Grazie. תראו, אני הייתי אומר כך, למה יש לנו חוץ מבורא עוד כל מיני כוחות שפועלים מכל Mira, diré lo siguiente. ¿Por qué necesitamos? ¿Quién nos presiona? ¿Quién nos gira de esta forma? ¿Acaso el Creador no es suficiente? ¿Por qué para revelarse a sí mismo en tantas fases? ¿Por qué? Entonces aprenderemos esto gradualmente. ¿Por qué necesitamos estar constituidos de tantas fuerzas? Si la fuerza superior asume estas formas opuestas, cómo comprenderlas, cómo relacionarlas, de sentir. Esto sucede solo con el propósito de obtener, de darle a la persona las condiciones para que pueda existir en la espiritualidad, así como el Creador. ¿Me escuchas? De existir en la espiritualidad, así como el Creador. Por eso necesitamos
todas estas fuerzas. Por supuesto que no entendemos la necesidad para esto, pero lo más importante es cuál es la correcta combinación de estas fuerzas. Cómo aparecen de maneras opuestas, pero están conectadas y gradualmente se volverá más claro y aprenderemos cómo usar estas fuerzas. Así como en esta vida, en nuestra vida, cuando usamos muchas fuerzas, muchas condiciones y construimos nuestra vida. De esta forma, bueno, aprenderemos de esto, todo se aprenderá, alcanzará gradualmente. ¿Dónde estamos, Mijael? Vamos en el extracto número 13. Extracto 13. La cuestión de tomar prestado los kelim de los egipcios, cuando el Creador le pidió a Moshe que Israel le pidiera a los egipcios que le prestaran los kelim, nosotros nos preguntamos, ¿por qué el Creador tuvo que pedirle a Israel tal cosa? ¿Y por qué el pueblo de Israel no querría tomar prestados estos kelim? La respuesta es que cuando Moshe y Aarón se dirigieron como emisarios del Creador para sacar al pueblo de Israel del exilio, está escrito, y creyó el pueblo y escucharon, es decir, con fe por encima de la razón. No necesitaban nada ni deseaban altos niveles espirituales, sino que simplemente estaban contentos de poder dedicarse a la Torá y a las mitzvot sin ninguna perturbación por parte de los egipcios. Es decir, para poder distinguir las vasijas de recepción para aquellas vasijas que ya están listas para recibir, para otorgar, lo cual solo tiene diferencia en la intención, no en las vasijas como tal, sino que el deseo de recibir permanece y por lo tanto no hay una forma en la cual nosotros podemos hacer algo con él. Sin embargo, solo podemos utilizarlo. Tenemos que utilizarlo con restricción al 100%, pero solo es un deseo de recibir. Por lo tanto, si nosotros ponemos una condición de que nosotros queremos utilizar el deseo de recibir solo bajo la condición de que lo ocupemos para poder otorgar, a esto se le conoce entonces como completitud, santidad, y de esta forma nosotros nos asemejamos al Creador. Así que por eso es de que nosotros tenemos dos fuerzas acá, la fuerza del deseo, es decir, el deseo de recibir, y la fuerza de la intención, la cual es con la función de otorgar. Y nosotros siempre necesitamos medir. ¿Tengo yo una intención para poder cubrir el deseo para que tenga la función de otorgar? Y así es como nosotros utilizamos estos deseos. Y por lo tanto, yo necesito utilizar la fuerza de la fe y la fuerza del otorgamiento sobre la razón, es decir, sobre la fuerza de recepción. ¿Está claro? Bien. Turquía 1, por favor. Gracias, Rab. Mi amigo pregunta, usted dijo que el profeta es aquel que tiene una conexión directa con el Creador. ¿Cómo podemos saber entonces? Nosotros sabemos que Moisés es así. ¿Cómo podemos entonces conocer cuál conexión tenía Aarón, que también se le conocía, a pesar de que él no era un profeta directamente? Raf. Es lo mismo. Cada quien tiene su propio estilo, así como tú tienes algunos hermanos y cada uno tiene una distinta conexión con la mamá, con el papá. Así pasa acá también. Existe una conexión, pero es una distinta forma de conexión para cada uno. ¿Está claro? Nikolai Xochitl, por favor. Sí, Rab, usted acaba de decir que necesitamos constantemente medir la fuerza del deseo de recibir y la fuerza de la intención para que nosotros podamos cubrirlo con la cualidad de otorgamiento, pero siempre yo solo tengo la intención para recibir.
yo puedo cambiar mi intención, mi deseo, pero no sé dónde está para poder recibir. ¿Cómo le hago esto? Rav, tú no puedes porque todo lo que tú tienes está con la función de recibir. Y por lo tanto, cuando tú te examinas a ti mismo, tú tienes que checar si tú quieres hacerlo para poder otorgar a alguien. Por eso es de que esa es la forma en la que pasan las cosas. Utilizar el deseo de recibir sin pensar, sin examinar, sin pensar de que está en la función de otorgar. Eso no importa para nosotros. Sin embargo, poco a poco nosotros tenemos que hacerlo a través del aprendizaje. Vamos a empezar, tenemos que empezar a pensar con los amigos. En medio de los amigos, ¿realmente estoy haciendo algo para poder otorgar o para poder recibir? Lo que estoy tratando de hacer está con la función de otorgar o recibir. Nosotros a través de esto, poco a poco, empezamos a descubrir, quitarle la piel a la intención de recibir. Y nosotros empezamos a distinguir, sí, esto es para otorgar y esto es para poder recibir. Y esa es la forma en la que tenemos que hacerlo. Claro que esto es algo muy lejano, como cuando los niños están jugando un juego. Poco a poco tú llegas a ese estado en el cual entiendes todo. ¿Estamos claros? Pregunta. ¿Podemos decir entonces que por adelantado el deseo de recibir es una cosa nada más, Rav? No. Los deseos son distintos, pero la intención siempre tiene que estar con la función de otorgar. Nosotros nacimos de esta forma, por eso es de que se le conoce que tenemos la intención de recibir. Nosotros no podemos distinguir si nosotros tenemos esto o no. Y por lo tanto tenemos que invertirlo con la función de otorgar y cambiar entonces la naturaleza del deseo. Este deseo de recibir es algo que está dentro de nosotros y no podemos detectarlo. Esto nos va a llevar muchos años de estudio de la sabiduría de la Kabbalah hasta que nosotros empecemos a quitarle la piel, a apelar esa intención con el deseo de recibir de nuestros deseos. Y así que en lugar de esto, tú tienes que ponerte a pensar en la función de otorgar. A esto se le conoce como alcanzar la fe por encima de la razón. Pregunta. Y otra pregunta pequeña, Rav. ¿Podemos decir entonces que en cada persona, cuando nace, tiene la inclinación al mal y entonces el creador lo creó para que exista en potencial el deseo de otorgar y él tiene que descubrirlo? Rav, sí, puedes decirlo de esa forma, eso es correcto. Vamos con Zafón 1, por favor. Hola, Rav. En hebreo hay una palabra que se conoce como conexión y luego tenemos mentir. Dos palabras con las mismas letras en hebreo. En el pasado usted ya había explicado que mentir, sheker, es cuando estamos en el amor propio, y si nosotros queremos salir del amor propio para poder conectarnos entre nosotros y darle contento al Creador, la mentira se vuelve un kesher, una conexión. Entonces aquí es la pregunta, Rav. ¿Usted nos ve como el grupo de Benei Baruch, el Kli mundial, al menos con un pie ya puesto para poder salir a esa pureza, a ese mundo, hacia la pureza fuera del amor propio, Rav? Sí, claro que sí. Nosotros todos ya estamos listos en el borde entre lo que es la recepción y lo que es el otorgamiento. Latín 2, por favor. Gracias, Rab. Rab, usted nos estaba explicando sobre el ejemplo con los niños, cómo ellos reciben directamente y aprenden. Pero nosotros tenemos que hacerlo a través de los amigos y ahí es donde perdemos la fuerza, el deseo de hacer las cosas, porque no tenemos esa capacidad de hacerlo a través de los amigos. Entonces, la plegaria es la única manera que nos puede ayudar, en diferencia como con los niños. Los niños no usan la plegaria.
¿Es la diferencia entre nosotros y los niños? Solo cuando nosotros pedimos, nosotros queremos alcanzar algo. Los niños no piensan acerca de esto. Por eso es de que nosotros tenemos las peticiones y por eso es que siempre pedimos. Mac 16, por favor. Por favor, dígame, Rav. En el extracto se está hablando acerca de las vasijas de Israel y las vasijas de los egipcios. ¿Qué es eso en nuestro trabajo, Rav? Nosotros tenemos el deseo de recibir cuando, ya sea que esté con la intención para recibir, a eso se le conoce como el deseo de recibir de Egipto, o cuando tiene la intención de otorgar, lo cual se le conoce como los deseos de Israel, Yashar Kel. ¿Está claro? Mijael, por favor. ¿Dónde estás? Estamos en el extracto número 14, Raf. Continúa, por favor. Extracto número 14. ¿Cómo es posible decir que antes de llegar Moshe y Aarón al pueblo de Israel como mensajeros de Dios, no estaban suficientemente en las puertas de la impureza, sino que precisamente después de llegar Moshe y Aarón y ver todos los signos y señales que hubieron en Egipto, entonces cayeron tanto a las puertas de la impureza? La cuestión es que todo depende de la sensación, porque uno no es capaz de sentir ninguna realidad verdadera por sus propios medios. Como dijeron los sabios, uno no ve sus propias faltas y uno aprende Torah solamente en el sitio donde su corazón desea. Y de todos modos no es capaz de ver la verdad tal como es. Más bien, poder ver la verdad es una ayuda de arriba. Por esto es que antes de que Moshe y Aarón llegaran, no vieron la verdad, sino después de haber visto las señales, lograron ver la verdad tal como es. Es decir, que vieron que ya están en el nivel más bajo de las 49 puertas de la impureza. Y entonces fueron privilegiados con la redención. Es decir, después de sentir la amargura, fue que consiguieron dar una oración genuina sobre el estado en el que se encontraban. Resulta que también el Maor es ayuda de Dios, o sea, a través de Moshe y Aarón y las señales que el Creador les mostró. Rav. Esto significa que entre más una persona avance, él también está avanzando para poder ver qué tanto él está sumergido en el deseo de recibir, qué tan débil la persona es, qué tanto él no tiene la oportunidad de poder salir de esta situación, y más, solo aquellas personas que están de acuerdo con seguir adelante sin ninguna condición, ellos entonces pueden últimamente elevar una plegaria verdadera para el Creador, y el Creador escucha esta plegaria. Y Él entonces abre la salida de Egipto para esta persona. ¿Sí, Mijael? Sí, entonces, Rav, ¿cuál es la diferencia entre la plegaria e ir por encima de la razón? ¿Cómo alcanzamos ese estado que es revelado, Rav? Yo no sé, no puedo ver las diferencias porque es que una tiene que estar opuesta a la otra. Hacer la plegaria por encima de la razón es algo que la persona tiene que hacer, es decir, pedirle al Creador. Él quiere salir de su estado actual, porque en este estado Él no puede otorgar. Él no puede otorgar. Por eso es de que entonces Él se dirige hacia el Creador para que lo ayude a elevarse fuera de la fuerza de la recepción y alcanzar la fuerza de otorgamiento. Mijael, entonces es imposible estar en la
con fe por encima de la razón? Rav, claro que sí, por eso es de que nosotros tenemos que hacer la plegaria. Por tanto, cuando tú le pides al Creador, el Creador es capaz de darte esta fuerza, Mijael. Entonces, ¿por qué es que siempre decimos que tenemos que cubrir todo lo que se revela? Rav, esto es nada más para que podamos avanzar, es para que nosotros podamos ver qué tanto somos incapaces de seguir. Por lo tanto, a través de la plegaria nosotros somos capaces de ver y el Creador nos ayuda y por lo tanto nosotros vamos paso a paso. Cada vez esos estados que nosotros intentamos, tenemos que alcanzarlos a través de la plegaria. Así es como nosotros vamos a avanzar. Mijael, entonces para poder recibir cada vez lo que se revela, significa que nosotros tenemos que elevar la plegaria por cada estado que viene, en el que estamos. Claro que sí. ¿Cuál es mira, la conexión de ¿qué más podría ser la conexión de tu estado si no es a través de la plegaria del Creador? Mijael, entonces no significa que nada más tengo que dejarme caer bajo las alas de la decena y ya. Claro que no. Eso te puede ayudar, pero no es que te traiga las fuerzas cuando la persona ya se eleva desde el nivel de este mundo hacia el nivel del siguiente mundo. Es decir, de la recepción hacia el otorgamiento. En el grupo no existen tales fuerzas. La persona tampoco tiene estas fuerzas. Tiene que adquirir la fuerza del Creador, Mijael. Entonces, ¿qué existe en el grupo que lo puede ayudar en esos estados? Rav, solo la plegaria. El grupo es la habilidad de poder conectar con todos los deseos, con todas las fuerzas y las circunstancias, y entonces elevar una plegaria desde allí. Mijael, si tenemos una pregunta de Zvika, por favor. Sí, Rav, estamos aprendiendo un extracto. Se dijo que nosotros no podemos ver la realidad como es. ¿Qué significa eso, Rav? ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es esa realidad que tenemos que ver, Rav? Nosotros no podemos ver la realidad. Nosotros vemos una realidad aparente hacia nosotros, una realidad que nosotros nos imaginamos, así como está explicado en la percepción de la realidad. Pregunta, pero ¿cuál es esa realidad que nosotros tenemos que alcanzar? Entonces, Rav, que el Creador llena toda la realidad con su fuerza de otorgamiento, porque la fuerza de otorgamiento llena toda la realidad. Nosotros tenemos que alcanzar y y descubrir esas fuerzas de otorgamiento, porque ellas llenan toda la realidad. Pregunta, ¿es decir que la realidad donde nosotros vivimos no es real del todo? Rav, claro que no. Esta es un mundo imaginario completamente. Pregunta, ¿lo que nosotros vemos no es real? Claro que sí, no es real. Cálmate, no es real. Pregunta, ¿pero cómo es eso posible, Rav? Pregunta, Rav, cuando tú ves a un bebé, volvamos a este ejemplo otra vez. ¿Puedes decir que este mundo, que el bebé está en el mundo de la verdad? Él está en el mundo de los juegos, de las condiciones, todo lo que le construimos a su alrededor. Pero el niño no está él está en su propio mundo. Pregunta, ¿podemos acercarnos entonces más a ese mundo, la realidad de la cual usted habla, para poder salir de esta realidad donde nosotros vivimos, Rav? Solo es a través de las relaciones que nosotros tenemos entre nosotros. Cuando nosotros actualicemos nuestro mundo, nuestras relaciones, de una forma en la que estén con fe por encima de la razón, en la manera en la que estemos más cercanos los unos a los otros al otorgamiento, podremos salir. Pregunta, entonces, ¿solo acercarnos a los amigos es la única salida que tenemos, Rav? Claro que sí, sí. Otra pregunta, por favor. Sí, por favor, avancen. Y gracias, Rav. Buenos días. Esa sensación de Gesed es muy distinta a la sensación de Abraham. Se difiere en esta parte de que nosotros tenemos que detenernos y reorganizarnos a nosotros mismos comparados al primer Gesed. ¿Eso es algo preciso lo que le estoy diciendo o no? Raf, claro que sí. Es muy preciso lo que dijiste. Vamos con Tel Aviv 1, por favor. Buenos días, Raf. Buenos días, amigos. Usted dijo que Aarón estaba satisfecho con cada estado que le venía. ¿Qué significa eso, Raf? Aarón es la bendición superior. Yo no sé dónde tú leíste lo que estás diciendo.
Sí, en uno de los primeros extractos, Rav. Bueno, entonces así es como tiene que ser. Pregunta, pero si él está satisfecho con cada estado, ¿tenemos que nosotros también estar satisfechos? Yo caigo a las clipot, ¿de qué me voy a satisfacer ahí, Rav? Yo no sé qué estás diciendo. Tú estás, ¿dónde estás? Mira, cuando llegues a este estado del cual tú estás describiendo, lo vas a entender mejor. Mijael, ¿dónde estamos? Rav, estamos en el 15. Y por favor, adelante. Extracto número 15. De acuerdo al camino de Bala Sulam, resulta que lo principal de salir del beneficio propio, es decir, que el hombre pueda hacer actos de devoción de alma, también a base del beneficio propio. Por eso, cuando vio que renuncia a su beneficio propio por medio de un acto de caridad, así sabe que toda su devoción del alma es en base de con el fin de otorgar. Por eso dijo, por eso se dijo, de tu parte será mi parte, etc. No se refiere solo al acto de caridad, sino también a los actos en los que se sienta y se ocupa de la Torah y congrega comunidades en multitudes, porque todo era en base de con el fin de otorgar. Ese es el significado de indica que Aarón no cambió, porque hacer el candelabro o la minora es un grado mayor, en el que el placer es muy grande. Y en la medida que el placer es mayor, es más difícil hacerlo con el fin de otorgar. Ese es el significado de no cambió, sino que todo era en base de cuando el Creador le ordenó a Moshe. Rav. Sí, es más claro para nosotros que el Creador y los deseos, entre más difícil sea corregirlos, nosotros estamos alcanzando la devoción verdadera. 16, por favor, extracto 16 del Zohar. Zohar para todos. Esta es la unción de Aarón y la unción de sus hijos. La Malhut es la unción de Aarón. Aarón fue ungido desde Jochma y él trajo el aceite superior de la unción de lo alto, lo cual es Jochma, extendiéndola a abajo a Malhut. A través de Aarón, Malhut fue ungida con el aceite sagrado para ser bendecida. Es debido a esto que está escrito, esta es la unción de Aarón y la unción de sus hijos. Rav. Y esto, no tenemos entendimiento todavía de esto. Vamos con el 17, por favor. 17, Zohar para todos. Las nubes de gloria gracias a Aarón, que es la Merkabá para Gesed, como está escrito, que ojo ante ojo te verás, Creador, y tu nube se posa sobre ellos. Está escrito, y cubrió la nube del incienso. Como en el incienso hay 7 nubes, también aquí y tu nube se posa sobre ellos, que son también 7 nubes. Porque en el incienso habían 7 nubes conectadas juntas, y Aarón es Rosh de todas las 7 nubes. Porque las 7 nubes son Hagat Nehim, y Aarón Merkabá de Gesed, que es la primera sefirá de ellas, y está conectado con las otras 6 nubes, Geburá, Peret, Nehim, cada día. Por eso se consideran a las nubes gracias a Aarón, que es Gesed, Rosh de las nubes, y las incluye. Rav. Sí, aquí estamos hablando acerca de las nubes de la gloria. Es decir, cuando Aarón puso a todos los kufim de nuestro lado,
Por eso se conoce que estas 7 nubes le pertenecen a él. ¿Qué tipo de...? Acá es algo que todavía no está claro para nosotros. Esta estructura no está clara, pero nosotros vamos a llegar al estado en el cual vamos a entender esto. Nosotros vamos a hablar más tarde de esto. Así que, amigos, esto es básicamente... Vamos a movernos a las preguntas de las mujeres, por favor. Preguntas de las mujeres. Y de Moscú 8, de mujeres. ¿Cuál es la diferencia entre las profecías? ¿Cómo implementamos esto en la decena? Raf, nosotros no tenemos que distinguir entre estas dos cosas en la decena. Solo necesitamos tratar de siempre estar en las cualidades de otorgamiento mutuo. Y a partir de ellas, nosotros vamos a entender qué es lo que nosotros podemos agregar en cada uno de los pasos que vamos a dar, izquierda y derecha. Y entonces nosotros vamos a empezar a discernir qué es lo que le pertenece a Moisés y a Aarón. Latín 20 de mujeres. ¿Qué es lo que el cayado hace en el trabajo para nosotros, Raf? El cayado siempre dirige a una persona hacia la fuerza desde las fuerzas de recepción para que tengan menos importancias que las fuerzas de otorgamiento. Siguiente. De Toronto 3 de mujeres. ¿Por qué es que Moisés y Aarón están siempre juntos, Raf? Porque ellos son hermanos. Son hermanos. Ser hermanos significa que uno al otro se apoyan y ellos están tratando de sostener a toda la gente de Israel desde su propia dirección, cada uno a partir de su propia dirección. Siguiente pregunta. De Petah Tikva 2 de mujeres, ¿por qué es que Moisés necesitaba el soporte permanente de Aarón? ¿Cómo es que Aarón lo complementaba, Raf? Moisés habla más acerca de las vasijas de otorgamiento. Pregunta. Petah Tikva 2, ¿por qué es que la fe por encima de la razón es algo tan pequeño? Una fuerza tan pequeña, sabiendo que es la más elevada por encima de la razón, Raf. Esto es cierto, es como el Creador. El Creador está en la fuerza de la fe, con la fe por encima de la razón. Por eso es de que nosotros no podemos caminar en la fe por encima de la razón. Nosotros necesitamos más apoyos hasta que nosotros alcancemos ese estado. Y por lo tanto, cuando una persona empieza a entender, es cuando la persona ya se está acercando. Por eso es que esto lleva mucho tiempo. Es muy difícil explicarle esto a una persona. ¿Qué significa estar en fe por encima de la razón? Estas palabras en sí mismas no son claras para nosotros. Petah Tikva 27 de mujeres, con respecto a qué es que yo me tengo que someter ante la decena. ¿Con respecto a quién o a qué, Raf? Yo necesito someterme en el grupo con respecto a los deseos de mis amigas. Lo que ellas quieran tiene que ser más importante para mí de lo que yo quiero, de lo que tú tienes que hacer. Siguiente pregunta. ¿Es posible que a través de los ejercicios y de actuarle a las amigas llegar a fe por encima de la razón es algo que nosotros podemos ejercitar, que lo hacemos? ¿Cómo debemos hacerlo? Sí, por favor, traten de construir estos juegos como los niños, así como los niños lo hacen. Y a través de esto, poco a poco, ustedes se van a acostumbrar y van a tener un trabajo verdadero. Sí, ustedes pueden construir, por ejemplo, juegos de las computadoras entre ustedes, por ejemplo. Miren, lo más importante acá es que ¿qué es lo que hacemos con la fuerza de por encima de la razón? Nosotros nos tomamos a nosotros mismos, establecemos sobre nosotros una nueva cualidad, y cuando pasa esto, cuando empieza a pasar, lo importante de estas leyes entre nosotros es que nosotros establecemos las conexiones entre nosotros. Así que tratemos de hacer esto, por favor.
Sí, determinemos no nosotros mismos a hacer estas cosas en los grupos. Que establezcamos estas relaciones de otorgamiento para poder alcanzar ese estado de ir por encima de la razón. Háganlo, por favor. Nosotros hemos estado hablando acerca de estas cosas mucho tiempo, así que por favor empecemos a ejecutarlas de verdad. ¿Está claro? Siguiente. Sí, de Petah Tikva 27, Rav, usted nos dijo a través de la lección que nosotros tenemos que medir nuestras intenciones. ¿Cómo de forma práctica mido mis intenciones? Rav. Las intenciones o la intención se mide a través de las acciones, a través de las cuales la intención se eleva. Por eso es de que las acciones son cosas que nosotros podemos checar y revisar y en qué deseos las estamos ejecutando. Y con respecto a esto, entonces, nosotros podemos medir la intensidad y el deseo de la intensidad misma. Petah 10, en el extracto 15, dice que en la medida en la que el placer es más grande, es mucho más difícil poder trabajar. La pregunta entonces es cómo podemos alcanzar un estado en el cual en el trabajo en el grupo para la meta, el placer no nos bloquee el camino, no se resista y que no se debiliten los esfuerzos que hacemos. Rav. Esto se debe a que viene desde arriba. Siguiente, por favor. Hebreo 1 de mujeres. ¿Cómo podemos ayudarnos las unas a las otras para que podamos alcanzar la fuerza de la fe? Rav. Ayudarse las unas a las otras lo tienen que hacer primeramente al mostrarse de forma práctica las unas a las otras que tanto ustedes están tratando de estar en otorgamiento hacia las demás. Y luego, posteriormente, nosotros tenemos que hablar más y más de estas cosas. Yo tengo que mostrar estas cosas, ¿no? De forma práctica. Yo tengo que hablar qué tan importante es esto para mí. Díganle a sus amigas, por favor. Nosotros no deberíamos de hablar de otras cosas más que esto. Solo tienen que hablar acerca de la fuerza de otorgamiento entre ustedes, que eso es lo que ustedes quieren revelar. Petah Tikva 6 pregunta de mujeres. ¿Cómo pedimos las fuerzas para ir por encima de la razón? ¿Esto dirige a la persona directamente al Creador? Rav, claro que sí. Y eso es correcto. ¿Sí? Yes. Rav, relativamente a la respuesta que usted acabó de dar acerca de actuar, están preguntando de Petah Tikva 6 de mujeres, ¿cuál es el principio del juego? ¿Cuáles son los principios, las bases de este juego? ¿Cómo podemos alcanzar el éxito a través de este juego? Rav. Yo pienso que para las mujeres no hay ningún problema del todo acá. Ustedes pueden ser capaces de escribirse esto, de imaginárselo. Y yo creo que ustedes lo pueden hacer mejor que los hombres. Tenemos que vernos los unos a los otros como niños que están jugando. ¿Qué tanto se ve que ellos están involucrándose en cosas que son reales para sus ojos? Eso es todo. Así tenemos que actuar nosotros también. Por lo tanto, tratemos de siempre comportarnos de esta forma los unos con respecto a los otros como adultos que son justos, que son espirituales, que están cercanos los unos a los otros, que quieren anular su ego. Cada quien quiere anular su ego. Y así es como nosotros vamos a poder avanzar. ¿Está claro? ¿Más preguntas? Sí. Última pregunta de Sharon 6 de mujeres. ¿La fe por encima de la razón es igual a la intención para poder otorgar? Claro que sí. Sí, eso es cierto. Claro que sí. Mijael. Sí, tenemos Vididi acá en el Centro de Estudios Físico. Sí, gracias, Rav. Buenos días. En los últimos días nosotros hemos estado aprendiendo acerca de las cualidades de los patriarcas y todavía no hemos llegado, todavía no existía la nación y por tanto no hablamos acerca de las personas o de una nación. ¿Podemos explicar un poquito más acerca del trabajo que tenemos que hacer con respecto a esta
esto que le decimos nación con respecto a las cualidades que hemos descrito últimamente, Raf? Usualmente, la nación significa que existe un deseo de recibir. Cuando estamos listos para corregir y por lo tanto le atribuimos cualidades de otorgamiento. Para empezar, tenemos el deseo de recibir, pero nosotros queremos controlarlo para que pueda otorgar, y entonces la cualidad de otorgamiento tiene muchos niveles. Por eso es de que nosotros estamos hablando cómo es que nosotros tenemos que llegarle a las personas, con qué cualidades tenemos. ¿Qué cualidades son las que se acercan más a las personas? Nosotros estamos aprendiendo a través de la historia, inclusive, que así como Abraham, Isaac y Jacob, Moisés, Aarón y David, que a través de estas cualidades es como la expansión de la fuerza superior. La fuerza de otorgamiento se ejecuta en el deseo de recibir, así que tratemos de verlo, cómo nosotros verdaderamente podemos otorgar a las personas estas cualidades. Pregunta, ¿qué es una nación en la decena, Raf? Raf, una nación en la decena es nuestro deseo de recibir que todavía no ha empezado a recibir ninguna cualidad espiritual por sí mismo. Pregunta, ¿cómo podemos trabajar con esta cualidad en la decena? Raf, nosotros tenemos que tratar de otorgar los unos a los otros, ser los garantes de los unos de uno a otro, sostenernos a todos juntos, y entonces poco a poco cada quien se va a incorporar en los demás y empiezan entonces a ver fuera de sí mismos que tanto todo tipo de fuerzas se despiertan en cada una de las personas de la decena. Pregunta, ¿y esto opera en una forma, en niveles, en grados? ¿Estas cualidades nos influencian a la decena de forma directa, en la forma de niveles? ¿Podemos decirlo así? Claro que sí. Y es una maravilla que cuando tú estás en la decena, tú empiezas a ver qué tanto tú estás recibiendo. Día tras día, inclusive día tras día, nuevas cualidades, nuevos pensamientos, nuevos deseos. Y qué tanto lo que tú estás recibiendo, tú de repente descubres que también son cosas que tus amigos tienen y que ellos mismos están agradecidos de que se han revelado estas cualidades en ellos. Por eso está escrito que cada amigo ayudará a su prójimo. ¿Y qué más, Mijael? Pregunta del salón. Sí, Raf, nosotros vemos que Moisés vino al faraón y se dirigió al Creador, pero cuando Moisés llegó a las personas, él hablaba a través del Creador. ¿Cuál es el agregado acá entonces, Raf? Esto no es algo tan sencillo, porque con respecto al Creador, con respecto a Moisés vino para poder cambiar a todo el Malhut general. Y con Aarón entonces, Moisés también vino solo a una cierta parte, digámoslo de esta forma. Y entonces esto es ya una parte de la completitud. Por eso es de que cuando hablamos de Aarón, vino a las personas, y con el Creador nosotros podemos decir que nos dirigimos a todo el mundo. Pregunta, ¿cuál es el significado de la santidad, Kodesh? Raf. Es decir, que ya estamos listos, ya están listos para poder otorgar. Ese es el nivel que está justo antes de entrar al nivel del Ishma. ¿Está claro? Bien. Bien. Tenemos entonces Hebreo 10. Muchas gracias, Raf. Yo estaba pensando tres veces antes de preguntarle esto. ¿Podemos explicar de alguna forma a través de los ejemplos de los invitados y del invitado del dueño de casa
cómo es que todas estas cualidades existen en las relaciones entre nosotros, es decir, los profetas y las cualidades entre nosotros, Rav. No, yo creo que no podemos dar un ejemplo como el estás dando. Piensa más, quizás tú mismo puedas ser capaz de darnos este ejemplo, de describir estas cosas por ti mismo. ¿Estamos? Moscú 6, por favor, pregunta. Sí, me gustaría describir un poquito más con respecto a esta pregunta que tengo. Rav, ¿mi otorgamiento es cuando yo me preocupo de la recepción de mis amigos? Rav, disculpa, no escuché tu pregunta otra vez, por favor. Pregunta. Yo no puedo entender qué significa el otorgamiento. ¿Es cuando yo me preocupo de que mis amigos reciban? Otorgamiento o dar se considera que yo estoy invirtiendo fuerzas y el resultado, los buenos resultados de esas fuerzas, yo quiero que esos resultados se revelen en alguien más, no en mí. ¿Está claro? Pregunta. Entonces, ¿eso significa que mi preocupación con respecto a los demás, ese es un tipo de otorgamiento mío? Rav, creo que sí. Rav, disculpe, hay otra pregunta acá en el salón de estudios. ¿Cómo es posible que Aarón puede hablar con las personas? ¿Qué es lo que él tiene que le permite hablar con las personas? Rav. Nosotros leímos muchas páginas ahora de las cualidades de Aarón. Sí, y esta sefirá de Hod, que es Aarón, Moisés mismo no podía dirigirse a las personas y Aarón tampoco por sí mismo, pero cuando estaban juntos sí. Muy bien, nosotros necesitamos regresar otra vez con las mujeres. Oh, no, ya tuvimos a las mujeres, sí, es cierto. Disculpen. ¿Están seguros? Tierra, nosotros podemos regresar, quizás ya tengan más preguntas. No más preguntas. Eso es, siempre hay preguntas, eso es bueno, pero no, ya es suficiente con lo que ya tuvimos. Muy bien, entonces vamos a cambiar al tema del portal, de la puerta de entrada de las intenciones. Sí, pero antes una canción. Adelante. Behind the curtains of the story told, behind the faces of the meek and bold, above the good and bad, the right and wrong, there's hope for a brighter dawn. We've learned to breathe without a breath of air. We've learned to run on roads that lead nowhere. Now is the time for us to rise above and learn what it is to love. We open our hearts, together we will find, and we'll see that love can cover all the crimes. Open our hearts, together we will find, and we'll see how love will cover all the beyond the border, there's a song that plays, and in our hands we have a choice that waits.